Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Detienen a directivos de la FIFA por corrupción. La justicia de los Estados Unidos imputó a 14 miembros de la organización a puertas de la elección de un nuevo presidente. La organización FIFA está pasando por uno de sus momentos más críticos a raíz de la corrupción que se ha vivido en los últimos 20 años. El Departamento Estadounidense de Justicia anunció este miércoles la imputación de 9 directivos de la FIFA y otros 5 empleados del organismo por conspiración y corrupción a lo largo de un periodo de 24 años. La policía detuvo este miércoles en Zúrich a 7 responsables de la FIFA sospechosos de corrupción, entre ellos 5 latinoamericanos, a petición de las autoridades estadounidenses. La justicia norteamericana imputó en total a 9 miembros de la FIFA y a 5 dirigentes de empresas de marketing deportivo, a los que acusa de haber aceptado sobornos de decenas de millones de dólares desde los años 1990 hasta ahora. 10 de los 14 inculpados son latinoamericanos, 1 es estadounidense, 2 son británicos y el último es trinitense. Estados Unidos ha pedido la extradición de los 7 detenidos. Según el New York Times, las acusaciones se refieren a casos de corrupción en el curso de los últimos 20 años, en particular en las atribuciones de mundiales, derechos de marketing y de televisión, así como fraude, estafa y lavado de dinero. La ciudad perdida de la marihuana en el Cauca, en Colombia, es realmente un pesebre de subsistencia creado por cultivadores ante el abandono del Estado. Lo llamativo es que en estas mismas tierras fértiles surgió el remedio. Cultivadores que sustituyen sus cultivos de café y frutales de excelente calidad. Y así lo encontró Marcela Pulido, de Noticias Caracol. Aquí, en la ciudad perdida de la marihuana en el Cauca, viven más de 100.000 indígenas paeses. Sus gobernadores están preocupados por el aumento de los cultivos. Desafortunadamente, la falta de oportunidades ha hecho que los cultivos se incrementen en nuestro territorio y que hoy indígenas estén involucrados en los cultivos. Y aunque el pueblo de los Nasa ha resistido, aseguran que esta guerra la llevan perdida. Nosotros mismos hacemos el proceso de erradicación. Si son cultivos de marihuana, se erradica todo. Para muchos jóvenes hoy es, para ellos como que si fuera algo lícito, ¿no? Y ese es el problema, porque para poder cambiar esta situación hay que hacer realmente unos acuerdos sociales, yo diría, pero tiene que haber una inversión concreta del Estado. Ante el abandono estatal, el Cabildo está impulsando la sustitución de cultivos. Ellos son paeses cultivadores de ilícitos arrepentidos, dedicados a la siembra hoy de café y frutales. El cambio hice para no perjudicar a mis hijos, porque si yo seguía con las cosas ilícitas y haciendo lo que no debía hacer, ellos seguían por el mismo camino. En la finca vecina de Las Heliconias, Orlando está beneficiando a 700 familias cafeteras. Mirándole el perjuicio de los cultivos ilícitos, tanta violencia, tanta guerra, la invitación es a crear conciencia y que el cultivo del café nos brinda tranquilidad. Aquí los jóvenes siembran, recogen, secan y trillan su sueño cafetero tipo exportación. En la vereda Quebraditas está Olmar procesando y empacando frutas de la región. Estamos generando empleo y la idea es que las comunidades miren que sí se puede trabajar de una manera lícita. Nos tocó desplazarnos porque... En nuestro recorrido llegamos hasta los 2.800 metros, al filo de la montaña donde está la vereda Yarumales, recordada como el antiguo bastión de la guerrilla del M-19 y como un paraíso de la heroína. Vimos que podíamos cambiar el cultivo de la amapola por el cultivo de mora. Comenzamos con tomate de árbol, con lulo, con granadilla. Ellos son los hijos de la guerra, que cambiaron la marihuana creepy por las frutas. En Yarumales los niños crecen silvestres y libres. En otras noticias, la modalidad de despedir de una forma fuera de lo común a los fallecidos en Puerto Rico, generando una ola de comentarios por el folclore que esto imparte a los velatorios de estas personas que aún después de muertas continúan dando de qué hablar. Yesenia Torres Figueroa de Guapa nos resume los más llamativos en la Isla del Encanto. Los funerales no tradicionales en Puerto Rico comenzaron en el año 2008 con el velorio de un joven de pie. Desde entonces, la creatividad de la directora de la funeraria Marín no ha tenido límites para cumplir el deseo de quienes pasaron a mejor vida. Fue un deseo de él y pues
desde que eso surgió, él pasaba por aquí todos los días, porque él era de cerca de aquí, de donde nosotros estamos ubicados aquí en la funeraria. Pasaba y decía como él quería que lo velaran cuando él falleciera. Y así surgió. Nosotros estamos bien claros en el reglamento y en la ley y lo pusimos. Rodríguez no comparte su secreto de cómo embalsama los cuerpos. Es una técnica que le ha permitido exponer personas a bordo de una motora, ambulancia, sentada en una mecedora, en posición de boxeo o disfrazado de un superhéroe. La directora funeraria aún no ha realizado este tipo de funerales no tradicionales fuera de Puerto Rico, aunque sí ha recibido peticiones de territorios tan distantes como Inglaterra. No estamos impedidos, pero obviamente pues muchas veces depende del país, obviamente las leyes cambian, ¿verdad? Y nosotros pues hasta ahí no tenemos el conocimiento de que si se pueda o no se pueda. El costo de los servicios fúnebres no varían por las creativas peticiones. Están sujetas a la elección del ataúd. En San Juan, Puerto Rico, para Noticias Caracol, Yesenia Torres Figueroa. Para premiar a su clientela, Compra MV está organizando este próximo domingo 31 de mayo a partir de las 8 de la mañana una jornada de precios especiales en donde diferentes productos de aseo y de alimentación estarán allí a precios de locura. Este próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo el segundo mercado de descuentos de Compra MV en Escollstrat. Las puertas estarán abiertas al público a partir de las 8 de la mañana para que de esta forma toda la comunidad de Aruba pueda llegar y aprovechar de los grandes descuentos y los precios especiales. Este mercado de las pulgas contará con muchos productos de reconocidas marcas a un excelente precio. Se tendrán entre otros jugos, leches, enlatados, productos para hombres y mujeres tales como body wash, desodorantes, detergentes y también contarán con una super sección de comestibles como dulces, chocolates, chicles y galletas, todo a un super precio. Este domingo no lo olviden, en las oficinas de Compra MV estarán ubicando este gran mercado a precios especiales que nadie se lo querrá perder. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.